Café con sabor amargo. Están imitando a los clásicos. Sí, ¿no? Se cayó el sistema. Se cayó el sistema. Con doble L. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo. Aquí con don Luis Correa, como cada miércoles. Y aquí, Luis, pues todo bien. Nuevamente te pregunto, como la semana pasada, ¿todo bien? Pues yo creo que lo que mal anda tiene probabilidades de empeorar, ¿no? O sea, por las muletas. No, eso es folclorismo, ¿no? O sea, si quieres abordar eso, pues también lo podemos abordar. No, digo, pero pues es importante. Pero me parece que es un poco de lo mismo. Sí. A ver, no sé por dónde quieras empezar. Si quieres vemos lo de la marcha. La marcha, Luis, o sea, ya pasa 15 días. La marcha de silencio. La marcha anterior, la marcha actual, la de este domingo. ¿Y por qué el silencio de qué pasó? ¿Quién tiró la lata de gas? Todo. A ver, vamos a empezar por la marcha reciente, ¿no? En primer lugar, vuelve a salir los ciudadanos. Se garantizan los ciudadanos de que sea una marcha pacífica. Incluso hay unos dimes y diretes que trascendieron con Roberto Carlos Yáñez en el sitio donde iba a iniciar la marcha, para decirle: tú afectas la marcha, no queremos que participes. O sea, los ciudadanos ahí convocados y ahí reunidos trataron en todo momento de que no hubiera el pretexto para el gobierno de desacreditar el legítimo derecho que tienen a manifestarse, que incluso, como dije el programa pasado, el mismo gobernador reconoció en un discurso de la inauguración de una fábrica de vidrio. Entonces, ahí previamente solicitaron incluso a la autoridad municipal, al Ayuntamiento de Mérida, el resguardo de la policía o el apoyo de la policía municipal para evitar en su trayecto por el primer cuadro de la ciudad cualquier cosa que pudiera enturbiar el sentido o el alcance de la marcha. Salieron a pesar de seguramente temores, ¿eh? O sea, yo estoy seguro que estaba intranquila la gente, estaba intranquila. Yo creo que el que participó en la marcha anterior, después de ver lo que pasó, dijo: bueno, híjole, hubo algunos que seguro dijeron no voy, otros dijeron pues voy pero con tenis por si hay que correr, o no llevo a mi hijo, o no llevo la carriola, o no llevo a mi mamá, o sea, seguramente los ciudadanos reaccionaron en ese sentido, evitando que su presencia ya les produjese algún mal, pero salieron. O sea, resulta que los temores no fueron suficientes para evitar que el ciudadano quisiera manifestarse. Incluso algunos salieron para manifestarse por lo que sucedió en la marcha anterior. Así que por un lado digo que hubo gente que seguro no fue por ese temor, hubo gente que fue animado precisamente por lo mal que le pareció en lo que culminó la marcha anterior, que fue la represión, el famoso granadazo de gas lacrimógeno o la represión a los manifestantes. Entonces, por un lado salen. Entonces, resulta que hay allá un lote de ciudadanos dispuestos a dejar su domingo familiar, o dejar su descanso, o dejar el día que tienen para cambiar su rutina, por ir, marchar, manifestarse, correr ciertos grados de riesgos y decirle al gobierno de Yucatán y al pueblo de Yucatán, porque no creo que le estén hablando solo al gobierno cuando ven que el gobierno poco o nada escucha. Le están hablando al ciudadano: aquí estamos, súmate, vente, hay algo por lo que quejarnos, hagámoslo, ¿no? Y ahí está. Oye, pacífica, hasta el más reacio a esas marchas calificó la marcha como pacífica.
algunos fueron un poquito más, dijeron Marcha Pacífica fue un éxito. Ejemplar. Ejemplar, o sea, cuando los yucatecos quieren manifestarse, los yucatecos, y digo los yucatecos, no repeliendo como lo hizo el gobierno del estado a los que vienen de fuera. Yo digo yucatecos en el amplio sentido de la palabra. Incluso he hablado en otras ocasiones de que más mérito tiene el que decidió venir acá, abandonar sus raíces y venir a vivir acá, que el que circunstancialmente aquí nació, como yo aquí nací. De hecho, Luis, en la marcha pudo haber nacido en Veracruz. Sí. De hecho, en la marcha había gente de otros estados que estaban allá, ¿eh? Es interesante ver la gente que participó. Y se manifestaron pacíficamente. Y lo decía, nosotros más, si se hace una estadística, buena parte de los de fuera que vienen son de cierta clase socioeconómica y vienen con recursos. Más vienen porque aquí les dan más el dinero que tienen y tienen propiedades privadas. Bueno, pero en fin, eso es otra cosa para hablar de qué características o qué tipología tiene el que viene de fuera. En fin, se manifestaron, las cifras oficiales hablan curiosamente de 1,000 personas reunidas. Si esto es cierto, pues resulta que se duplicó la marcha, casi se triplicó, ¿no? Sí, pues eran 300. Porque la cifra del gobernador eran 300. Si nosotros atendemos a nuestra información o a lo que creemos o a cómo evaluamos o calculamos, realmente fue menos gente. Hay que ser realistas, y yo creo que en buena medida los temores de gente que nunca había participado en estas cuestiones, llamémosle políticas, y políticas no me refiero a partidos, a membresía de partidos políticos, sino las cuestiones de la ciudad, las cuestiones públicas, las cuestiones que nos deben ocupar a todos. No había participado y pues seguramente pensó que estas cosas no podían suceder en Yucatán, un Yucatán pacífico en todo sentido, un Yucatán gobernado por alguien emanado de Acción Nacional, un partido que tiene una tradición de manifestación pública de las ideas desde su fundación. Pues no lo pensó, y al ver esa realidad digo, híjole, estoy más disgustado que antes, pero mejor ya vi que por las dudas ya vi que calladito me veo más bonito en mi casa, porque no vaya a ser que el mensaje fue claro del lunes. Yo creo que eso es parte del logro de los opresores siempre, ¿no? Infundir un temor que paralice, que convierta al ciudadano en una piedra, ¿no? O sea, una piedra que no se mueve, que no habla, que no consume, que no exige. Pues además, es parte de... Toca decir algo interesante, Luis, porque incluso yo me acuerdo en la época de Salinas, la campaña de Salinas, Maquillo fue el que incluso su marcha de silencio se impuso hacia los medios porque no les daban espacio. Y fue exitosa esa marcha de Maquillo, me acuerdo. Sí, yo no sé si porque esta generación no viene esta generación que está gobernando no viene de esa tradición. O sea, específicamente el gobernador del estado, pues poca o ninguna formación panista tiene, cuando menos no convivió con esa parte de la historia del PAN en Yucatán. Él, que yo recuerde, aparece en la campaña a gobernador del 2007, por ahí. Hombre, pues ya hasta habíamos gobernado el estado cuando eso sucedió. Él no tuvo que recurrir a esas protestas. Pero además déjame contarte algo, el PAN dejó de hacer protestas públicas porque el PAN mismo sintió que la población ya no respondía igual a sus manifestaciones públicas, o sea, ya respondía más al perjuicio del tránsito que a la solidaridad social, a la marcha del PAN. Entonces, las marchas del PAN se fueron desgastando en la calle y dejaron de haber. Entonces, para empezar, a todos estos nuevos no les tocó eso. Pero qué curioso que se desgastó la credibilidad o la solidaridad en las marchas del partido político y están resurgiendo en el ámbito ciudadano. Esto para el que quiera aprender algo de la nueva realidad, pues ahí hay datos interesantes que tomar.
Porque si el PAN hoy no se atreve a la calle para salir a hacer una protesta porque nadie se va a solidarizar, pero resulta que los ciudadanos sí salen para protestar en contra de un gobierno panista y la gente los respalda y tienes que reprimirlo con gas para tratar de inhibir esa manifestación libre de las ideas, híjole, estamos arribando a una realidad que creo que todos tenemos que aprender a leer, ¿verdad? O sea, yo lo digo hasta para mí. Yo cuando veo las adhesiones o los rechazos de la gente a diferentes personajes de la política, digo, bueno, pues esto no sucedía así antes, ya se cambió la ecuación política, ¿no? Y desgraciadamente en esas nuevas realidades o como se lleva hoy la política, hay elementos interesantes que me gustaría comentar para ver qué piensas y qué piensa el público. Mira, a mí me tocó una etapa de la política donde poco o nada había de publicidad, llamémoslo así. O sea, no se conocía el concepto ni siquiera de mercadotecnia política. Vamos, éramos gente que salía a la calle, no organizaba los eventos, si acaso organizaba que estuviera el micrófono, quienes iban a hablar y se acabó. No se hablaba de qué imagen había que proyectar, no había segmentación del mercado electoral, cómo dirigir un mensaje a jóvenes, o sea, no era así la política, era algo muchísimo más directo. Me acuerdo los tiempos en que empieza a aparecer el que la comunicación, por llamarle en término genérico, tiene que participar del ámbito político, donde cuando empezamos a gobernar los primeros municipios y empezamos a detectar que hacer las cosas bien no era suficiente. Había que lograr un proceso de relación con el ciudadano que llevara a la convicción de esos ciudadanos de que se estaba haciendo bien y suficiente. Entonces empezó el famoso concepto de que hay que cacarear los huevos, ¿ok? No solo hay que ser gallina, hay que cacarear los huevos, ¿no? Entonces de repente se empezó a ver como una necesidad el que además de hacer las cosas se comunicara, y entonces empezó a meterle un poco de sesos, un poco de recursos a esa tarea de aprender a comunicar. Yo pienso que desgraciadamente eso ha ido degenerando hasta llegar a la realidad que estamos viviendo hoy, o al momento que estamos viviendo hoy, porque quiero separar lo que es comunicación e imagen y de lo que es la realidad. Y también los uno, hay de todo en esta manera de analizar lo que está sucediendo. Poco a poco se dieron cuenta que comunicar producía más efecto que hacerlo. Si tú le dices a 100,000 personas que hiciste una calle y no hay de esas 100,000 personas ni siquiera el 5% que vaya a constatar si la calle se hizo, de repente es más importante decirlo que hacerlo. O sea, la información es importante. Y es más barato. Y es más barato. Entonces, de repente, esto fue pasando al grado de que era más importante controlar la comunicación que hacer un buen gobierno. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero los gobiernos panistas se habían calificado por hacer las cosas bien. Ese era el éxito del gobierno panista. Bueno, yo lo he dicho en tu programa y lo he dicho donde sea. Ese es el propósito fundamental y esencial del ente público que se llama gobierno. O sea, no tiene otra razón de ser que generar condiciones de bienestar o satisfactores de los bienes que individualmente el ciudadano no se puede dar por sí mismo. Eso lo he dicho claro, sí, ese es el propósito. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es. Separemos, ¿no? Porque una cosa es lo que yo sigo creyendo que debiera ser el gobierno y otra cosa es lo que cree el que lo ejerce, el que tiene el mando sobre él. Entonces, pasamos, estoy diciéndolo de manera muy rápida, muy sencilla, algo que tardó años, bendito sea Dios, tardó años, pero desgraciadamente es pasar de la ejecución de actos de gobierno a la comunicación sin nada, simple y llanamente. Y entonces resulta que hay gobernantes que, apostados a solo comunicar, evaden la realidad, evaden totalmente la realidad, porque la que importa es la que se comunica. Y eso pudiera ser efectivo si estuviéramos en un cuarto cerrado, oscuro, y yo solo proyecto la imagen de lo que quiero que la gente vea, crea y sepa.
Pero si esa gente logra abrir o existe un pequeño resquicio donde pase la luz de la realidad que existe afuera, esto empieza a no ser efectivo. Decíamos el otro día, cuando en un programa yo te decía, ¿cuál es la apuesta de este gobierno? A que controla la comunicación en un, ¿qué te gusta? De 1 millón de personas que se deben enterar de algo, logra que 995,000 se enteren, lo que ellos quieren que se entere la gente. Ese 5%, esas 5,000 personas que saben que eso no es la realidad, dicen, es un costo calculado. El problema empieza a ser cuando esas 5,000 personas empiezan a conversar con parte de las 995,000, y aun cuando la comunicación formal sigue abatanando a los 995,000 habitantes, esos 5,000 están generando una conversación en la calle que desmiente la información de la comunicación formal que ellos controlan vía los medios electrónicos, prensa, vía sobrecito amarillo, vía convenio de publicidad, como le quiera llamar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con las marchas y tiene que ver con el concepto de gobierno. Yo soy un convencido de que el gobierno se comunica gobernando y se gobierna comunicando. O sea, tú cuando comunicas debes fortalecer lo que quieres hacer como gobierno. Y como gobierno, en tus acciones transmites cosas. Entonces, son inseparables, pero una no debe matar a la otra. Si tú llegas a solo hacer, vas a regresar a ese pasado donde no solo hay que poner huevos, hay que cacarear. Y si solo piensas que haya comunicación y no gobierno, va a haber cacareo pero sin huevos, en todo sentido, ¿no? Entonces, resulta que una y la otra tienen que tener una vinculación, porque se gobierna a toda una población, no solo al grupo que está en el gobierno, porque ahí la comunicación pues es directa. Pero cuando tú gobiernas a toda una población, tú necesitas que tus acciones de gobierno y la comunicación estén vinculadas, sin que una sustituya a la otra. ¿Qué pasa hoy? Hombre, que la comunicación manejada por el gobierno del Estado ya cada vez está siendo menos creíble para el ciudadano, ¿no? Así es. Cuando dice 300 gentes fueron a la marcha y todo el mundo lo desmiente. Me hicieron un recorte por el gobierno estatal, por el gobierno federal, y todo el mundo lo desmiente. Ya hice un acuerdo con comisión, y la realidad empieza a desmentir lo que tú en tu proceso comunicacional quieres hacerme creer a mí. Entonces, ¿qué pasa cuando el señor aparece con muletas? Pues todos dicen es show para abstenerse de la aparición pública, ya que la sonrisa no da, pues ahora la muleta para causar lástima, ¿no? Pena. Entonces ya cada cosa que diga, cuando entras en una espiral descendente de aceptación y credibilidad, cada cosa que diga el gobierno le va a costar más trabajo que sea creíble. Entonces resulta que el trabajo que están haciendo las gentes allá adentro, las que conocemos de oídas porque no sabemos exactamente qué hacen, que son los que yo le llamo los asesores a los que sí oye y que le dicen no oigas, pues resulta que está siendo cada día menos efectiva. Al principio la sonrisa era suficiente. ¿Sí? A la sonrisa le sumaron el anuncio hueco, el de grandes inversiones, grandes logros, y tampoco dio. Luego, entonces empezaron a cambiar la comunicación, y allá es donde la marcha o las marchas para mí están jugando un papel fundamental en este momento de Yucatán. Por un lado, provocan reacciones de todos, de ciudadanos, de medios, de gobierno, y por otro lado también son efectos por un lado son resultados de un divorcio del gobierno del Estado y la realidad, porque solo le interesa la comunicación, y por otro lado, a su vez, también están produciendo nuevas acciones. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace al gobierno? Darle instrucciones, por ejemplo, al PAN, sal y di.
¿Por qué? Porque resulta que la conversación que estos movimientos sociales están generando entre la gente está exigiéndole al gobierno comunicar diferente de lo que estaba comunicando. Oye, frente a que no estás siendo recortado en tu presupuesto, estás mintiendo para justificar un supuesto incremento en el ejercicio en materia de seguridad, resulta que ya no es tan creíble como antes, que antes bastaba la aparición fotográfica del gobernador para hacerle creer a 995,000 de 1,000,000 de gentes destino de comunicación lo que ellos querían. Pero ahora cada vez la exigencia es mayor, o la necesidad de el atractivo comunicacional es mayor. Por eso estamos llegando, digo yo, a las acusaciones de personajes de la administración anterior. O sea, resulta que ahora ya no te distraes. Necesitamos dar... Ya no te distraes con la sonrisa, ya no te distraes con el anuncio, ya no te distraes con el espectáculo. Entonces resulta que la comunicación hoy, que seguramente la paga muy bien Mauricio Vila a todos sus asesores y operadores, está dejando de ser efectiva, porque no estás en un cuarto cerrado y oscuras donde todos los habitantes de Yucatán están viendo la misma película. Resulta que le está proyectando el gobierno del estado una película que en la calle obtienen fácilmente los datos para desmentirla. Entonces resulta que el medio de comunicación, que sigue siendo afín a ellos, vuelve a publicar lo mismo que estaba publicando hace un mes, pero nada más que ahora le llegan cada vez más comentarios de que ya no le cree la gente. Hay medios en Yucatán que hoy están resintiendo la crítica y el desprecio de su mercado, porque dicen: ¿cómo has cambiado? Ya te vendiste, no publicas la verdad. Y entonces resulta que esa realidad, que debe ir acompañada de la comunicación, al ser desplazada por la comunicación, se ponen ambas en conflicto. Y la realidad hoy cada día está ganando un poquito de avance frente a esa comunicación oficial. Y entonces resulta que, lo que yo decía hace rato, hasta como broma, que dice: tengo muletas, y cuánta gente le cree. Nadie. Y cuánta gente afirma que es una vacilada comunicacional de mercadotecnia política para producir un efecto que ya no alcanza con los atractivos de antes. Entonces yo decía políticamente desde el principio de la administración que cuando al gobernador la realidad le llegara, lo que dicen los clásicos, del humo a los aparejos, la realidad lo empezara a alcanzar, y la comunicación manejada por sus gentes no fuera suficiente para defenderlo, iba a tener que buscar cómo sacar conejos de la chistera. Es decir, cada día va a tenerle que subir de intensidad al distractor, al atractivo, porque si no, entonces toda la gente lo va a ubicar como yo lo he señalado, el gran responsable de la realidad que estamos viviendo en Yucatán. Y eso está empezando a pasar, o ya empezó a pasar desde hace rato, y el día de hoy pues ya tiene un mayor grado de realismo la situación de Yucatán, y menos luna de miel como nos las ha querido pintar siempre los publicistas, los mercadólogos, los asesores de Mauricio Vila. Señores, don Luis Correa, hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.